Cuántas veces siendo niño te recé. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta Evangelizando con María, con nuestros hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Queridos hermanos, sean todos bendecidos, y por qué no decir seamos todos bendecidos en esta tarde maravillosa. Qué lindo, qué hermoso, un encuentro más de nuestra Virgen Santísima con nosotros y con ustedes. Así es, este programa que está comenzando en este momento, Evangelizando con María, precisamente, de nuevo lo digo, a través de María Evangelizadora Radio. Un abrazo caluroso a cada uno de ustedes. Este es su hermano Rafael Martínez, que va a estar con ustedes esta tarde, extrañando al hermano Silvano Cruz, que no va a poder estar con nosotros. Pero bueno, está siempre espiritualmente intercediendo por nosotros. Así es que seamos de todos depositarios de ese amor mariano, compartamos los unos con los otros, y eso es María Evangelizadora Radio, un encuentro mariano, un encuentro de fe con cada uno de los hermanos a través de María Evangelizadora Radio. Es lo lindo que tenemos en María Evangelizadora Radio, que es como es la praxis de la fe en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque siempre nos mantiene fortaleciéndonos con la oración, fortaleciéndonos con la intercesión. Así es que, y siempre con la información, con la formación, pues eso es María Evangelizadora Radio. Evangelizando con María. Amén. Siempre ese pedacito del cielo en su hogar. Y si usted quiere sentir, vamos a decir usted quiere sentir una verdadera integración con este espacio y quiere ayudar, por otro lado, ayudar también con nuestra estación. Recuérdense que usted puede entrar a la estación y hacer pues sus comentarios en cada uno de los programas, sus comentarios no solamente en este que es en vivo, sino en cualquiera otro de los espacios. Y si quiere acompañarnos económicamente, pues obviamente que también lo puede hacer. Usted puede evangelizar ayudando a María Evangelizadora Radio a evangelizar. Amén. Así es que es un puente abierto para cada uno de nosotros. Que Dios y la Virgen los bendiga. Y como siempre, pues comenzamos diciendo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y lo será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que en este momento en que nosotros estamos iniciando este espacio, no podemos hacerlo sin su consentimiento, sin su dirección. Pues pidámosle que venga y ocupe su lugar
ese lugar divino de mayor importancia en este momento. Espíritu de Dios, tú que has iluminado los corazones de todos nosotros, con esa misma luz, haz que todos nosotros podamos saborear la dulzura del bien y gozar siempre de tu divino consuelo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, para que nuestros labios se abran y podamos nosotros llevar adelante esta hora tan esperada por muchos hermanos radio escuchas de República Dominicana, allá en los Estados Unidos, en Sudamérica y Centroamérica también, así como en México. Pues sean todos bienvenidos. Que el Espíritu Santo ocupe un lugar de importancia en este momento y siempre en María Evangelizadora Radio. Amén. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, queridos hermanos, esta es la manera como siempre nosotros, pues, tenemos la disposición de iniciar este espacio. Para todos los que nos están escuchando y para los que no nos escucharán posteriormente, no me gustaría que se movieran del dial, porque este es un programa sumamente interesante y que yo sé que tiene un contenido que a ustedes les va a llamar mucho la atención. Presten atención a lo que vamos nosotros a decir durante esta hora de María Evangelizadora Radio, lunes a las 4 de la tarde. Amén. Así es que, pues, el tema que tenemos nosotros va a tener que ver un poquito con apologética, pero también un poquito o con mucho de actualidad. O sea que no es necesariamente, no va a ser necesariamente apologética, aunque toquemos para redondear, para hacer una perspectiva de lo que nosotros queremos plantear. ¿Qué está sucediendo en la iglesia de hoy en día? Sí, de hoy en día. Pues tenemos un sínodo que se está celebrando y es bueno que nosotros en el amor de Dios pues estemos verdaderamente identificados con lo que está sucediendo en el desarrollo de este sínodo. Primeramente, para que ustedes sepan lo que la iglesia ha sido en el devenir de este tiempo, hasta este tiempo, mejor dicho. Bueno, pues de ese cristianismo primitivo, que según la tradición, pues tuvieron que ver mucho los primeros contactos, desde los primeros contactos con los apóstoles. La iglesia ha venido siendo sumamente apostólica. Y esto, bueno, pues es sumamente importante que lo tomemos porque lo vamos a traer al día de hoy. Estos primeros escritores del primer siglo de la iglesia, comenzando con los evangelistas, ¿verdad? Y después con las cartas, pues fueron siempre orientadas a clarificar la predicación de los apóstoles por un lado y a alertarnos con las herejías y posibles cismas de aquellos entonces. Amén. Así se movía la iglesia en esa primera parte. Estamos hablando de que por el lado, por ejemplo, de San Pedro, del apóstol San Pedro,
San Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma, ¿verdad? Pues batallaron en ese aspecto. También por el lado de San Pablo, Bernabé, lo mismo que Lucas, entre otros, pues también tuvieron que batallar, ¿verdad? Con todas estas cosas. Por el lado del apóstol San Juan, tenemos a Policarpo y a Papías, que tuvieron que batallar con todas estas cosas. Entonces también surgieron otros escritos anónimos que para nuestros tiempos pues también han sido bastante debatidos, como los llamados de la Didaché, o sea, aquellos escritos que no están reconocidos por la iglesia, pero que pertenecen en la tradición, ocupan un lugar también de preponderancia. La primera parte de la iglesia, ese primer inicio de la iglesia, tuvo que enfrentarse a lo mismo, parece mentira, a lo mismo que la iglesia de hoy se está enfrentando. Pero vamos a establecer cierta diferencia entre unos y otros. ¿Qué combatían? ¿Qué combatían? Bueno, primeramente, para llegar a eso, ¿a qué combatían ellos en aquel entonces? A través de no solamente en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el octavo, hasta en el noveno, ¿verdad? ¿Qué tuvieron ellos que enfrentar en esos entonces? Bueno, pues miren, todo el concepto de nuestra fe, todo lo que es nuestra fe conceptual, la parte teológica de nuestra fe, presentada primero por los apóstoles, ¿verdad? Luego por sus discípulos, y después, o sea, esos discípulos, padres apostólicos, y después por los padres de la iglesia, latinos y orientales, ¿verdad? Pues ellos estructuraron esta teología, la primera parte de la teología que tenemos en el día de hoy. Y tuvieron que hacer sínodos y tuvieron que hacer concilios, porque siempre hubieron sacerdotes, obispos que quisieron desvirtuar la predicación de los apóstoles. Pero en ese mismo sentido también aparecieron hombres importantes en la iglesia, como Agustín de Hipona, como San Gregorio Magno, como San Ambrosio de Milán, como San Jerónimo de Estridón, ¿verdad? De estos padres latinos de la iglesia que defendieron la fe a viento y marea, defendieron la predicación apostólica. La predicación. Y nunca dijeron que no tenían razón ninguno de los apóstoles. Amén. Esa predicación fue defendida por esa segunda parte de los grandes de la iglesia, los llamados padres de la iglesia. Y no se diga también de los padres orientales de la iglesia, como San Atanasio de Alejandría, que prefirió ser, ¿cómo se dice? Expulsado, exiliado es la palabra que quería decir, 7 veces exiliado, y no pudieron contra viento y marea contra San Atanasio de Alejandría, que defendió a capa y espada la predicación de los apóstoles y la defendió en los concilios y en los sínodos de su entonces. Fue exiliado 7 veces, lo mismo que San Basilio el Grande. San Basilio el Grande, uno de los más, por eso le llaman el Grande, uno de los más grandes predicadores y consuetudinario teólogo de la iglesia de aquel entonces, padre de la teología de nuestros días. Amén. Igualmente San Gregorio Nacianceno, junto con San Juan Crisóstomo, de los más grandes predicadores de ese entonces, sentaron la base,
todos ellos, San Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Atanasio, Basilio, Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo. Esa gente sembraron la base y defendieron la fe contra toda herejía, contra todo maltrato de la predicación apostólica. ¿Cuál es la predicación apostólica? La predicación basada en el fundamento de esos evangelios que fueron escritos y fueron aprobados por los mismos apóstoles. Amén. Y todos ellos se encargaron de esclarecer y de vencer. ¿Por qué? Porque estaban con Dios, porque Dios estaba con ellos, porque Dios había dicho, no teman, porque donde quiera que ustedes tengan que hablar conmigo, dicho en mis palabras, yo estaré con ustedes. El Espíritu Santo le dirá a ustedes qué es lo que van a decir. Y siempre fueron vencedores, porque tenían a Dios. Queridos hermanos. Entonces, eso viéndolo de esa manera, pues así sucedió esa parte importante de los primeros años de la iglesia. Entonces, también yo quiero traer a ustedes a colación en este primer segmento, pues lo voy a dividir en dos segmentos. ¿A qué tuvieron que enfrentarse en el devenir del tiempo? ¿A qué tuvieron que enfrentarse? ¿A qué tuvo que enfrentarse la iglesia? Eso es en esta parte. Vamos a verlo en este primer segmento. Amén. Bueno, pues la iglesia tuvo que enfrentarse a un arrianismo. ¿Qué era ese arrianismo? Bueno, pues una doctrina cristológica atribuida a un presbítero de Alejandría llamado Arrio. Eso fue por el año 256 al 336. Bueno, pues ¿qué sostenía Arrio? Sostenía que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno. O sea, Jesucristo en su humanidad, no eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. De esta manera, Jesús no sería coeterno con Dios Padre. Si bien habría empezado a existir fuera del tiempo, en tanto el tiempo aplica solamente a los creadores, a las creaciones de Dios. Entonces, decía Arrio, la naturaleza de las enseñanzas de Arrio y sus seguidores, bueno, pues se oponían fuertemente a las doctrinas teológicas con respecto a la naturaleza de la Santísima Trinidad y la naturaleza de Cristo. ¿Cómo lo defendieron ellos? Bueno, de una manera, aquí jugó un papel sumamente importante, pues Atanasio de Alejandría. Esto llevó adelante el concilio de Éfeso, que dio como resultado en el año 330, dio como resultado entonces la clarificación del credo. El credo de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de Jesucristo, no es el concilio, perdón, no es el concilio de fe de Éfeso. Pues dio como resultado el credo, ¿verdad? Donde se determinó lo que la creencia y la fe de los apóstoles. Luego, en el concilio de Constantinopla, en el 388, por ahí, lo estoy leyendo de la mente mía, pues se hizo, para que sea todavía mucho más específico, se hizo el credo que nosotros llamamos el credo dominical, ¿verdad?
que es el credo que oficialmente se hace. Oiga, ¿desde cuándo viene ese credo? ¿Desde cuándo viene ese credo? Bueno, pero lo importante aquí es que a esto tuvieron que enfrentarse la iglesia. Observen que la parte moral de la iglesia nunca se vio afectada, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, también existió una corriente que los estudiosos, todos los que ya han estudiado apologética, pues la conocen, que es el pelagianismo, que es una teología cristiana de aquel entonces, por allá por el siglo IV y V, que fue considerada herética por el Concilio de Cartago en el año de 1418, que sostenía Pelagio, que era también un sacerdote inglés. Sostenía que el pecado original no manchó la naturaleza humana. El pecado original no manchó la naturaleza humana y que los seres humanos, por gracia divina, tienen libre albedrío para alcanzar la perfección humana. O sea, Dios le dio el libre albedrío al ser humano para alcanzar, y este libre albedrío, con este libre albedrío, el hombre por sí mismo puede alcanzar la perfección humana, ¿verdad? Que no tenemos nosotros que estar molestando a Dios para que nos ayude en este caminar. Si Él puso en nosotros todas las herramientas, ya nosotros no tenemos por qué invocar a Dios. Sencillamente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y se acabó. Y nosotros vamos a tener la salvación. Esa era la forma de los pelagios. Me quiero decir algunas, por ejemplo, de las más populares. Los donatistas declaraban que el bautismo y otros sacramentos administrados por los llamados traditores cristianos, que habían repudiado voluntariamente su fe ante la persecución del Imperio Romano, eran inválidos. Se consideraba que la solemnidad de la ceremonia dependía de la moral del oficiador y no de su fe u ordenanza dentro de la iglesia. O sea, que ese bautismo lo podía hacer cualquier persona probadamente, vamos a decir, honesta, moralmente honesta, que no tenía que ser una persona ordenada por la iglesia para hacerlo. Era otra herejía de ese entonces, ¿verdad? Los nestorianos, Nestorio, que fue un obispo católico, ¿verdad? Creían que las personas humanas y divinas de Jesús permanecían separadas. A esto tuvo que enfrentarse la iglesia en el siglo VIII, por ahí. También, ¿cuál otra más que fue muy popular? Los albigenses. Los albigenses, esa llegó bastante lejos. Se desarrolló a lo largo de la Edad Media. Y básicamente testiguaba la existencia de dos dioses. Un Dios malo, o sea, el del Antiguo Testamento, y un Dios bueno, el del Nuevo Testamento. Ahora ustedes, para que ustedes vean todo lo que tuvieron que enfrentarse los grandes hombres de la iglesia, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, para limpiar la predicación apostólica, siempre respetada. El gnosticismo también, que es otra de las corrientes que tuvieron que enfrentar los hombres de la iglesia. ¿Qué es el gnosticismo? Entonces desarrolló una teoría de pensamiento dentro de los conocedores, donde Dios verdadero y creador era demasiado puro para que tuviésemos nosotros conocimiento de él, lo que niega la teoría de la encarnación de Dios Padre en su propio Hijo Jesucristo. Amén.
Entonces, solamente algunas de ellas están, que ni se las voy a mencionar, pero para que el tiempo me dé, de las más importantes cosas que la iglesia en aquel entonces tuvo que enfrentarse a través de los siglos de la Edad Media, la primera edad, la Edad Media, la Edad Moderna también, pues ha tenido, yo diría que en cada siglo ha aparecido ese arrianismo en la iglesia. Amén. Y la iglesia ha tenido que enfrentarlo. ¿Qué han sido los concilios en la iglesia? Los concilios en la iglesia se han dado para resolver las herejías, los problemas herejéticos que han surgido a través de la historia. Pues el enemigo siempre ha estado metiendo herejías a la iglesia. Siempre ha estado el enemigo alimentando a hombres y mujeres de la iglesia, ordenados y no ordenados de la iglesia, alimentándolos con falsas doctrinas. Y ellos buscando su espacio dentro de la iglesia. Pero de esa misma manera que surgió Ario, Pelagio, y etcétera, ¿verdad? Pues también han surgido nuestros hombres grandes de la iglesia, hombres grandes, verdaderamente grandes en la iglesia, sobre cuyos hombros pues ha venido a caer todo el aspecto teológico, la formación teológica de esta iglesia. Entre ellos, pues imagínense ustedes, por ejemplo, un Cesario de Nacianceno, San Clemente de Alejandría, San Cirilo de Jerusalén, San Efrén de Siria, San Damasceno, San Justino Mártir, San Hilario de Portier, San Benito de Nursia, Santo Tomás de Aquino, más reciente para nuestra época, ¿verdad? ¿Qué dirían? ¿Cuánto trabajo han tenido que hacer todas estas gentes? León Magno, por ejemplo, San Pedro Damián más cerca, ¿verdad? San Alfonso María de Ligorio, por ejemplo, San Juan de la Cruz, oh, cuántos hombres grandes, San Antonio de Padua, también Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño, y ya me voy a parar, porque son tantos los hombres que han depositado, que han hecho de esta iglesia el depósito de la fe cristiana, para que la iglesia sea lo que hoy es, y han tumbado todos ellos, y los que no he mencionado también, todos ellos han tumbado toda teoría que ha surgido, que el enemigo ha entrado dentro de la iglesia para destruir la iglesia, pero no han podido, porque ni los poderes del infierno podrán contra ella. No lo digo yo, sino que todos ustedes saben que eso quien lo dijo es el Señor Jesucristo. Si no, vayan al Evangelio de San Mateo y lo van a encontrar. Vámonos a ir ahora a un consejo musical para pasar a otro aspecto, al segundo aspecto que queremos tocar hoy. Podemos llamarlo, ahora quiero ponerle el nombre a este tema del día de hoy, como las herejías en la iglesia. Así lo tengo estipulado en el frente de este trabajo. Las herejías de la iglesia. Por eso lo dejé para decírselo hoy, en este momento, antes del cambio musical. Y lo que vamos a ver en el próximo segmento va a ser también en este sentido, las herejías presentes en la iglesia. Así es que vámonos a este consejo musical, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Pues vamos a regresar nuevamente con ustedes. Así es que adelante en el set con ese tema que ya está debidamente preparado. Nos vemos de regreso. No se muevan de ahí, porque ahora es que viene lo bueno. Adelante. María es como una
estrella que al amanecer en el horizonte ves. María es la que nos guía al corazón de su Hijo Jesús. Pobre de ti, que no te dejas arropar con su manto. Pobre de ti, que huérfano va. Pobre de ti, que no te dejas arropar con su manto. Pobre de ti, que huérfano va. Venga María, ven y ámale a los dos. Donde ella está Dios, es la madre de él. Muchas veces nos alejamos de María sin saber que cada vez que lo hacemos nos estamos alejando un poco más de Dios, ya que ella fue la que lo concibió. Simplemente ámale. Y es que María es la que lo concibió, la que su sangre le dio. Oh, es la madre de Dios. Pobre de ti, que no te dejas arropar con su manto. Pobre de ti, que huérfano va. Su manto, pobre de ti, que huérfano va. Y es que María es la que lo concibió, la que su sangre le dio. Es la madre de Dios. Muy bien, queridos hermanos, muy bien, queridos hermanos. Estamos aquí de nuevo con ustedes, su hermano Rafael Martínez, hoy compartiendo el tema de las herejías en la iglesia. Y desde aquí saludamos al hermano Silvano, que también está con nosotros desde la distancia. Pues les damos un abrazo a todos los que durante el trayecto del espacio pues se han incorporado al programa, ¿verdad? Son todos bienvenidos. Y quédense ahí, pues el tema se está tornando cada vez más interesante. Entonces, mis queridos hermanos, en la primera parte pusimos en perspectiva la parte apostólica y las herejías, algunas de ellas que se presentaron, porque no solamente fueron esas que mencioné, tengo una lista ahí grandísima de las distintas herejías que se presentaron a la iglesia a través de estos
500 años de historia de la iglesia, y de los 500 años para acá, pues ya es otro tema. Amén. Solamente quisimos ponerlo en perspectiva todo aquello para que ustedes vieran que la iglesia ha tenido una batalla permanente, una lucha permanente. Nuestros mártires han dado su vida defendiendo la predicación apostólica, la parte apostólica, ¿verdad? La predicación de esos apóstoles. La iglesia durante todo este tiempo ha tenido una batalla grande, pero para defender eso. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el día de hoy? Vamos a transportarnos en el sínodo que se está celebrando en Roma en estos días. Para hablar sobre esto, sería bueno que yo, por ejemplo, les diga a ustedes lo que dice Carlos Acutis, ¿verdad? De que nuestra brújula tiene que ser siempre la palabra de Dios. Así dice nuestro querido santo Carlos Acutis, de que la palabra, nuestra brújula tiene que ser siempre la palabra de Dios. Amén. Por eso es que siempre hemos insistido nosotros en decirles a ustedes que tienen que conocer la palabra de Dios. En este tiempo ya no se admite que un católico no conozca la palabra de Dios, y aquel que no la conoce tiene que ponerse en ellos. Amén. Porque cada católico tiene que convertirse en un guerrero en el amor de Dios, en defensa de la fe. Al igual que hicieron todos estos que les mencionamos anteriormente, porque siempre la fe va a sentirse amenazada, y amenazada desde adentro más que desde fuera, porque el enemigo infiltra y conquista la mente de quienes, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, de nuestros cardenales e incluso de nuestros papas. Pues han habido papas que no han sido tan, tan defensores de la fe, sino que también se han dejado dominar, amén, del enemigo. Pues entonces, tenga usted, como dice nuestro santo, joven santo, Carlos Acutis, sabido que la palabra de Dios tiene que ser nuestra brújula, y nunca ni nos vamos a perder, ni nos van a hacer perder. Amén. Entonces, qué bueno. Miren, en estos días yo he estado siguiendo algunos temas que se están debatiendo a nivel de opinión pública, que están contemplados dentro del sínodo de la sinodalidad, como se le ha dado a llamar a esto, el camino de la sinodalidad. Es el sínodo de la sinodalidad, como ellos lo quieren explicar o hacer entender. Amén. El sínodo de la sinodalidad, como que son varios sínodos que van a haber en el tiempo en este sentido. Pero en definitiva, hay unos temas que se están tratando que atacan directamente la moral del depósito de nuestra fe. Lo que nunca fue atacado en las herejías anteriores, que eran herejías dogmáticas, si se quiere, teológicas, si se quiere, pero nunca fue atacada la moral de la fe, como está siendo atacada hoy en día a través del sínodo. Yo les quiero decir a ustedes
que el sínodo está dirigido por el cardenal alemán Sorovich. Este cardenal es el relator del sínodo. Búsquenlo ahí en las redes sociales. Este es cardenal, junto con los obispos alemanes, es de los precursores de la bendición de parejas del mismo sexo en la iglesia. De parejas en el mismo sexo en la iglesia. Que dice que la moral católica tiene que ser cambiada. Es de lo que dice, de lo que sustenta, que donde hay amor está Dios. Que si dos personas se aman y hacen el sexo en base a ese amor es de Dios. Eso dice este señor. En contra totalmente de la moral, de la fe, del depósito de la fe. Y esto ha causado un revuelo enorme. No sería nada si fuera un cardenal, el cardenal de Puerto Rico o el cardenal de Venezuela o qué sé yo quién, que ni siquiera participe en el sínodo. Pero estamos hablando del relator del sínodo. O sea, ¿quién es el relator? Es el coordinador, el jefe máximo en ese sínodo. Miren la forma de pensar de este relator. Y no obstante eso, también es uno de los consejeros principales del Papa Francisco. Quiera Dios que no haya influido en su santidad el Papa Francisco. Quiera Dios que no haya influido. Pero yo recuerdo que este mismo cardenal presentó su renuncia y el propio Bergoglio lo llamó para que se quedara. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? No sé. Pero nosotros tenemos siempre que respetar la figura papal, respetar a su santidad el Papa, llámese Francisco, llámese Benedicto XVI, San Juan Pablo II, San Juan Pablo I, Pablo VI, como se llama el Papa. Tenemos nosotros que respetar esa figura y ponerlo siempre en un tono para que pidiéndole siempre a Dios de que ilumine su mente y que estas cosas no logren pasar, estas ideologías no logren pasar. Que de la misma manera como el Papa Francisco, que ha sido cuestionado varias veces, diga que ha dicho que las mujeres no van a ser ordenadas sacerdotes, de ninguna manera las mujeres no van a ser ordenadas sacerdotes. Diga igual manera, claramente diga, es mi deseo particular, diga de que el pecado mortal no va a ser bendecido en la iglesia. Que el pecado mortal no va a ser bendecido en la iglesia. Eso es lo que nosotros esperamos. Mientras tanto, nosotros hemos estado produciendo en nuestro grupo Evangelizando con María de Facebook. Hemos estado haciéndonos eco de esta gran preocupación de la comunidad de la iglesia en el mundo entero, en este sentido, de la dirección de esos temas que están tomando curso en este sínodo, de que quiera Dios que no pasen. Porque el amor de Dios no es concupiscencia de la carne. No podemos hablar del amor de Dios en términos de concupiscencia de la carne. Porque el amor de Dios es pureza, es santidad. Y no lo digo yo explícitamente, lo dice el apóstol San Pablo.
en la carta a los Romanos. Lo dice explícitamente el apóstol San Pablo, ¿verdad? También he dicho, dentro se dice que Dios, dicen ellos que Dios es un Dios misericordioso. Pero bien, entonces yo digo que no es misericordia de Dios bendecir al pecado, sino al pecador arrepentido. Entonces, yo no sé de dónde esta gente están sacando que pueden bendecir el pecado mortal, porque la iglesia, el depósito de la fe, dice que la relación entre parejas del mismo sexo, eso es pecado mortal, que no es como dice el señor Soros, ¿verdad? Entonces, es como si la ideología modernista está entrando en la iglesia, está conquistando la iglesia, esa teoría modernista. Pero también yo hice pública lo que dice el siguiente aquí, dice: la iglesia no está para ser conquistada por el mundo, sino la iglesia está para conquistar el mundo para Dios. Como una escritura que tenía el padre Chelo, que tiene el padre Chelo en la comunidad misionera del padre Fantino, ¿verdad? Que tuvo su retiro allí, un retiro allí en New Jersey. Esta semana, pues, conquistar el mundo para Dios. Ese es el papel de la iglesia. Amén. Entonces ustedes se están dando cuenta que mientras aquellas herejías, la iglesia se enfrentó a ellas y las venció a todas ellas, la herejía que está presente hoy en este sínodo también va a ser derrotada por la iglesia. También va a ser derrotada por los hombres buenos, por los buenos pastores, y los malos pastores van a quedar al desnudo y van a ser derrotados, porque ni los poderes del infierno podrán derrotar la iglesia. Amén. Eso es muy importante, que ustedes estén siempre pendientes de estas cosas en la iglesia. ¿Qué camino está tomando el camino sinodal? El sínodo de la sinodalidad. ¿Qué camino está tocando? Está llegando adelante. Es una herejía lo que están planteando, porque miren, no merece ningún tipo de discusión el pecado mortal en ningún sínodo. Merece ningún tipo de discusión. No hay por qué llevar el pecado mortal a ser debatido de una manera diferente al pecado. Eso no tiene sentido. Además, es como dice una de mis publicaciones, ¿verdad? La iglesia, el sínodo es para el sentir de los fieles, no de los infieles. Amén. ¿Cómo vamos a coexistir? ¿Cómo puede coexistir el pecado? Es una herejía. Es una herejía el querer bendecir al pecado en la iglesia. Dios no puede bendecir el pecado. Ahora, como dice una de mis publicaciones, al pecado no, y tampoco al pecador que no se arrepiente. Por eso yo recogí lo que dice Mateo 19:9. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Así dice el Señor. Cuidado con esta gente que están escondidas, queriendo hacer lo que, adaptar la iglesia al mundo, acomodar la iglesia al mundo. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Si va a coexistir con el pecado, ¿para qué hablamos de que te conviértete? ¿Por qué Juan el Bautista predicó arrepiéntanse de todas esas felonías y concupiscencias de la carne? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? No es la sodomía,
el pecado mortal, un pecado mortal. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Para usted venir a bendecir ahora mismo a Sodoma y Gomorra. En el pensamiento divino, en el pensamiento de Dios, no cabe una bendición al pecado mortal. Jamás lo podrá caber. Pero como ustedes, hermanos, y nosotros somos personas que tenemos como brújula lo que dice Carlos Acutis, la palabra de Dios. Todo lo que diga la palabra de Dios es para nosotros bien y es bueno. El pastor que no contradiga la palabra de Dios, obispo, sacerdote o diácono, sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal, papa, todo lo que ellos digan que no contradiga la palabra de Dios es bien para nosotros. Pero lo que diga un diácono, un sacerdote, un obispo, un arzobispo, un cardenal que contradiga la palabra de Dios, no va a ser escuchado por nosotros. No va a ser escuchado por nosotros. Lo que contradiga el depósito de la fe no va a ser escuchado por nosotros. Nuestra iglesia no es democracia. No existe la democracia en la iglesia, porque en la teología la democracia no se concibe. Lo único que se concibe es la conversión del hombre a Dios para nuestra salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que explicar. La iglesia no necesita modernización. La iglesia necesita santificación. Entiéndanlo esto. La iglesia no necesita modernización, sino santificación. Y yo les pido, pues, que me sigan a través de este grupo Evangelizando con María. Pues ahí estamos publicando una serie de inquietudes buenas a propósito del sínodo y que los va a ustedes, ¿verdad? Pues a edificar cada vez más. Por eso yo ahora los invito a ustedes a que siempre tengan presente en la Biblia el libro de Josué, ese consejo que le da Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 7, cuando le dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. El sacerdote, el obispo, el arzobispo, el cardenal que se desvíe a la izquierda o a la derecha no le irá bien. No lo digo yo, no le irá bien. Va para el infierno. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, el tema es para seguir adelante, No pierdan, síganos a nosotros a través de nuestras publicaciones. Oremos por su santidad el Papa Francisco para que él se salga de estas cosas. Necesitamos que su santidad el Papa Francisco se aleje de estas cuestiones que afectan la moral de la fe, que él no sea partícipe de ese juego en contra de la moral de nuestra fe, sino que se apegue al depósito de la fe. Que yo no tenga, que el católico no tenga que decir, yo tengo que ver qué dice Bergoglio y qué dice el Papa Francisco. Cuando actúa como Papa, y él tiene muchas enseñanzas muy lindas y muy apegadas al depósito de la fe. Orémosle a Dios nuestro Señor para que lo aparte, porque apartándolo a él de estas cosas, definitivamente va a apartar la iglesia de ello también. Hay un obispo, hay muchos obispos en la iglesia que son buenos pastores. Oremos por ellos. Cardenales, sacerdotes, oremos por los buenos pastores, por aquellos pastores que no se están dejando ni intimidar, ni se están dejando
influenciar por el modernismo en la iglesia, sino que sean en este caso ortodoxos. La lucha nuestra es que todos lleguemos a Dios a través del depósito de nuestra fe católica, que todos lleguemos a Dios. Oremos para que también estos obispos que están patrocinando ese modernismo en la iglesia, pues se puedan salvar y no vayan a donde se oye rechinar de dientes, allí donde el fuego no termina nunca, por querer destruir la iglesia. Son hoy malos pastores. Arrepiéntanse para que sean buenos pastores. Alimentemos a los obispos que nos rodean. Alimentémosle. Hagámosle saber a nuestros obispos que el depósito de la fe tiene que mantenerse limpia. Hagámosle saber a nuestros obispos. Oremos por ellos. Hagamos jornadas de oración. Llamemos a nuestros párrocos para hacer jornadas de oración por la unidad de la iglesia, por la moral de la iglesia. Amén. Que Dios nos siga a nosotros iluminando siempre en la dirección, en su dirección, en esa dirección que está depositada evangélicamente en lo que es nuestro Señor Jesucristo. No, Él no está desfasado. En el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo no está loco, como no lo estuvo en aquel entonces tampoco, queridos hermanos. También yo le pido para que aquel que se sienta perseguido en la iglesia, pues Dios le dé la fortaleza en estos momentos, como en el caso del obispo, de este obispo de Texas, que ha hecho unas cartas pastorales muy bonitas. Lo estoy mencionando porque me vino a la mente ahora mismo. Pues creo que es Patrick, que se llama algo así. Ha hecho unas cartas pastorales que yo las he escuchado, las 3 cartas pastorales que ha hecho, muy, muy bonitas en defensa de la fe. Que nosotros podamos fortalecer a nuestros obispos también en cada una de nuestras diócesis. Vamos a darle esa fortaleza, que hay muchos obispos que están confundidos, que no saben qué hacer, no saben cómo enfrentar las herejías de hoy en día. Y esta es una más de las herejías que la iglesia tiene que enfrentar, y que así como las otras ha salido victoriosa, que también salga victoriosa de esta herejía. Lamentablemente hubo un momento en que un gran sacerdote en la iglesia dijo que abran las ventanas para que entren aires nuevos a la iglesia. Mucho cuidado. Yo no sé si San Juan 23 quiso decir otra cosa, pero esa ventana abierta en la iglesia parece que ha dejado entrar al enemigo, a Satanás. Parece que ha dejado entrar al enemigo, Satanás, para influenciar a la iglesia con estos temas del modernismo que quieren infiltrarlos en el día de hoy. Pues que esa ventana, entonces, si el enemigo la ha aprovechado, San Juan 23, yo le pido a usted que interceda por la iglesia, que esa ventana sea cerrada y que sean debidamente eliminadas esas mentes satánicas de la iglesia, que se conviertan, no que sean condenados, sino que se conviertan para que también se salven, como han de salvarse todos los que siguen el depósito de la fe. Amén. Que así sea. Que Dios los bendiga. En la próxima semana, pues estaremos con ustedes nuevamente el próximo lunes. Y ojo, oración, y siempre pendiente de lo que está sucediendo. No solamente de lo que sucede en Israel y Gaza, en Rusia y Ucrania, sino lo que está sucediendo también en nuestra iglesia, en el día de hoy, Así es que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes.
la Virgen Santísima me los acompañe con un corazón abierto, contrito y humilde. Amén. Te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.